Tu nombre. Por Eric Reyes Fanfic. El primer sonido que Naruto escuchó no fue el rugido rítmico del mar que siempre golpeaba los pilares de su casa en la isla. Fue un silencio sepulcral, apenas interrumpido por el canto lejano de un pájaro que no reconocía. Abrió los ojos y lo primero que vio no fue el techo de vigas de madera vieja y manchas de humedad de su apartamento en Uzu, sino un artesonado de madera de cedro impecable, con molduras doradas que brillaban bajo una luz matutina que se sentía diferente. Era una luz más pálida, menos cargada de la bruma salina a la que estaba acostumbrado. Se sentó de golpe, pero el movimiento fue extrañamente ligero. No sintió la pesadez habitual de sus huesos después de un día de entrenamiento con sellos explosivos. Al bajar los pies de la cama, sus dedos rozaron un tatami tan suave que parecía nuevo. Naruto se frotó los ojos, pero cuando sus manos tocaron su rostro, se detuvo en seco. Su piel se sentía como la seda. No había rastro de las cicatrices de las quemaduras de sol ni de la aspereza de los entrenamientos. ¿Qué es esto?, susurró. Su voz se quebró en el aire. No era su voz rasposa y enérgica. Era un sonido cristalino, suave, como el tañido de una campana de plata. Naruto se llevó las manos al cuello, aterrorizado, y al bajar la mirada, el grito se quedó atrapado en su garganta. No llevaba su ropa de entrenamiento naranja. Vestía un camisón de seda lavanda, y sobre su pecho caía una cascada de cabello oscuro, casi azulado, tan largo que llegaba a sus caderas. Corrió hacia una esquina de la habitación donde un espejo de cuerpo entero estaba enmarcado en madera oscura. Al ver su reflejo, Naruto retrocedió hasta tropezar con una pequeña mesa de té. En el espejo no estaba el niño de cabello rubio y marcas de bigotes que el mundo conocía como el último aprendiz de sellado de los remolinos. En su lugar, había una niña de ojos blancos, dos perlas lunares que lo miraban con una mezcla de horror y confusión absoluta. Es un sueño. Es un sueño de transformación. Gritó, pero la voz seguía siendo la de ella, dulce y asustadiza, lo que solo aumentaba su pánico. A cientos de kilómetros de allí, y a través de una brecha en el tiempo que la lógica ninja aún no podía explicar, Hinata Hyuga despertaba con un estornudo violento. El aire era pesado, cargado de un olor penetrante a pescado seco y tinta de caligrafía. Se sentó con dificultad, sintiendo sus hombros mucho más anchos de lo normal. El techo sobre ella estaba lleno de redes de pesca colgadas para secar y estantes repletos de rollos de pergamino desordenados. Nenejin-san, llamó ella, pero su voz salió como un ladrido ronco. Se miró las manos. Eran grandes, con nudillos marcados y restos de tinta negra bajo las uñas. Hinata sintió que el corazón le daba un vuelco. Se levantó de la cama, que era apenas un jergón de paja sobre tablas de madera, y caminó hacia la ventana. Al abrir las contraventanas de madera, el sol la cegó por un momento. Cuando sus ojos se ajustaron, lo que vio la hizo caer de rodillas. Ante ella no estaba la Konoha boscosa y organizada. Era una ciudad que parecía flotar sobre el océano. Puentes de piedra roja conectaban torres cilíndricas altísimas, y en el centro de la bahía, gigantescos remolinos de agua giraban eternamente, creando un arco iris permanente en la neblina marina. La gente caminaba por las calles, vistiendo túnicas con el emblema de una espiral roja, y el bullicio era el de una metrópolis comercial vibrante y antigua. Ufushigakure, susurró Hinata, reconociendo el paisaje de los libros prohibidos de la biblioteca de su padre. Pero, esta aldea fue destruida hace décadas, esto es imposible. En Konoha, Naruto, en el cuerpo de Hinata, escuchó que la puerta de papel se deslizaba con un sonido seco. Un hombre de cabello largo y ojos gélidos entró en la habitación. Yashi Hyuga miró a su hija con una desaprobación que habría hecho temblar a la Hinata real, pero Naruto solo pudo quedarse boquiabierto. Hinata, llegas tarde al desayuno, dijo Yashi con voz de acero. Y vístete adecuadamente. Ese comportamiento de estar tirada en el suelo no es propio de la heredera del clan. Naruto se levantó de un salto, olvidando que ahora tenía el centro de gravedad de una niña pequeña, y casi pierde el equilibrio. ¿Ah, sí? Lo siento, señor jefe. Soltó Naruto, rascándose la nuca de forma tosca. Yashi entrecerró los ojos. La postura de su hija era diferente. Sus hombros estaban echados hacia atrás, sus pies separados, y esa sonrisa, Hinata nunca sonreía así, con una hilera de dientes blancos y una expresión de desafío travieso. Jefe, soy tu padre, Hinata. ¿Acaso los entrenamientos de ayer te dañaron el juicio? Prepárate.
Hoy tienes práctica de combate con Neji. Naruto sintió un escalofrío. ¿Combate? En este cuerpo que se sentía como si pudiera romperse con un estornudo. Mientras tanto, en la isla de los remolinos, Hinata se enfrentaba a un reto igual de grande. Un hombre joven, de cabello rojo encendido y una sonrisa amable, irrumpió en su habitación sin avisar. Vamos, Naruto. El maestro Asuna dice que si hoy no terminas el sello de contención de agua, te pondrá a limpiar los muelles con un cepillo de dientes. Hinata retrocedió, tapándose con la manta. El chico frente a ella era un Uzumaki, un pariente lejano de los que solo existían mitos en su época. Y yo, no me siento muy bien, logró decir ella, tratando de imitar la energía que recordaba de los pocos chicos que conocía en la academia, aunque fallando estrepitosamente por su timidez natural. El chico de cabello rojo se acercó y le puso una mano en la frente. No tienes fiebre, pero hablas raro. ¿Es por lo que dijeron ayer en la plaza? No dejes que los ancianos te molesten, Naruto. Que no tengas el cabello rojo, pero eres un Uzumaki de corazón. Ahora muévete, que el ramen se enfría. Hinata se quedó petrificada. Estaba en el pasado. Estaba en la casa de un niño llamado Naruto que vivía en una aldea condenada a desaparecer. Se miró en un pequeño fragmento de espejo colgado en la pared. Un niño rubio, de ojos azules como el océano y una vitalidad que parecía quemar la habitación. Aquel primer día fue un desastre perfectamente orquestado. En Konoha, Naruto intentó comer como siempre lo hacía, devorando 3 tazones de arroz en segundos, para horror de los sirvientes Hyuga que nunca habían visto a su princesa lamer el fondo de un plato. En el entrenamiento, en lugar de usar las palmas delicadas del Huken, Naruto intentó lanzar un puñetazo directo a la cara de Neji, gritando un toma esto. Que dejó a todo el dojo en un silencio sepulcral. Neji lo esquivó con facilidad, mirando a su prima como si fuera una desconocida. En Uzu, Hinata caminaba por las calles con una elegancia que Naruto jamás poseería. Hacía reverencias a los vendedores y pedía permiso para pasar, lo que hacía que los aldeanos se detuvieran a mirarla con sospecha. Naruto debe haber recibido un golpe muy fuerte en la cabeza, susurraban. En la clase de Fuinjutsu, cuando el maestro Asuna le pidió dibujar un sello básico de almacenamiento, Hinata lo hizo con una caligrafía tan perfecta y delicada que el maestro se ajustó las gafas 3 veces, sin poder creer que los trazos toscos de Naruto se hubieran convertido en arte de la noche a la mañana. Al caer la noche, ambos se acostaron en mundos que no les pertenecían. Naruto, mirando la luna desde los jardines de los Hyuga, sentía una opresión en el pecho que no era suya. Era la soledad de esa niña que vivía en una jaula de oro. Hinata, escuchando el rugido de los remolinos, sentía la libertad salvaje de ese niño cuyo mundo era vibrante y ruidoso. Mañana despertaré en mi cama, dijeron ambos, cerrando los ojos con la esperanza de que el sol devolviera cada alma a su sitio. No sabían que el hilo rojo del destino acababa de tensarse, y que sus vidas ya nunca volverían a ser solo suyas. La segunda mañana fue aún más desconcertante que la primera. Naruto despertó con el roce de una sábana de seda contra su barbilla y el aroma a incienso de sándalo flotando en el aire. No era un sueño. No se había desvanecido con el alba. Se sentó en la cama, notando de nuevo el peso del cabello largo y oscuro. Se miró las manos, esperando ver sus nudillos curtidos, pero ahí estaban otra vez. Los dedos finos y pálidos de la niña de ojos de luna. Esto tiene que ser una broma de muy mal gusto de algún usuario de Genjutsu, masculló, y su voz volvió a sonar como un susurro musical que lo irritaba profundamente. Se levantó y caminó hacia el escritorio. Sobre él, había un pequeño cuaderno con el emblema del clan Hyuga. Naruto lo abrió y encontró una caligrafía que no era la suya. Era elegante, ordenada, cada trazo perfectamente equilibrado. Si estás leyendo esto y no eres yo, por favor, no te asustes. No sé quién eres, ni por qué estamos intercambiando lugares, pero parece que sucede cuando dormimos. Por favor, cuida este cuerpo. Mi nombre es Hinata. He dejado una lista de lo que debes y no debes hacer en la mansión. Postdata. Por favor, no grites tanto, mi padre tiene el oído muy sensible. Naruto soltó una carcajada que resonó en la habitación, una risa estridente que Hinata jamás se habría permitido. ¿Hinata, eh? Pues yo soy Naruto Uzumaki, y no pienso quedarme callado solo porque un viejo amargado tenga oídos sensibles. Mientras tanto, en la antigua Uzushigakure, Hinata se miraba en el fragmento de espejo del pequeño apartamento.
El rostro de Naruto le devolvía una mirada de determinación que ella misma no sentía. Había encontrado un trozo de pergamino donde Naruto, en su propia letra desordenada y llena de manchas, había garabateado: «Oye, tú. Niña de los ojos blancos. No sé cómo llegaste aquí, pero si vas a usar mi cuerpo, más te vale comer mucho ramen. Y no dejes que el maestro Ashina te intimide con sus sellos aburridos. Ah. Y ten cuidado con el escalón de la entrada, está flojo». Hinata sonrió levemente, tocándose las marcas de las mejillas. Era extraño. A pesar de estar en un cuerpo extraño, en una aldea que técnicamente ya no existía en su tiempo, sentía una libertad que en Konoha le era negada. Salió a la calle y el viento marino le alborotó el cabello rubio. Caminó hacia el centro de la aldea, donde los canales de agua cruzaban las calles como venas de cristal. Naruto. Le gritó un hombre desde un puesto de frutas. Ayer te vi caminando con mucha elegancia. ¿Te dio un ataque de nobleza o qué? Toma una manzana, hoy te ves más tranquilo. Hinata atrapó la fruta con una torpeza que no era habitual en el cuerpo atlético de Naruto. Gracias, señor, respondió ella, haciendo una pequeña reverencia. El vendedor se quedó paralizado. Gracias, señor. Definitivamente, el sol de Uzu te ha frito el cerebro, muchacho. Los días siguientes se convirtieron en una rutina extraña pero entrañable. Cada noche, al dormir, sus almas viajaban a través del tiempo. Pronto notaron algo extraño. Aunque para ellos las visitas al cuerpo del otro duraban un día completo, al regresar al suyo apenas había transcurrido una noche. Era como si sus conciencias viajaran a través de un sueño profundo, y el tiempo en cada mundo fluyera a su propio ritmo. Naruto podía pasar un mes entero en el cuerpo de Hinata en el futuro, y al volver a Uzu solo habría pasado una sola noche. Esta asincronía les permitió conocerse en profundidad sin que sus vidas reales se detuvieran. Aprendieron a comunicarse de formas creativas. Naruto comenzó a escribir mensajes en los brazos de Hinata con tinta negra. Mañana tienes examen de historia, estudia algo. Hinata le respondía en el brazo de Naruto. He organizado tu estantería de sellos por categorías. Por favor, no mezcles los explosivos con los de almacenamiento de comida. Con el paso de los intercambios, la relación entre ellos se volvió más profunda. Naruto aprendió a moverse con más gracia en el cuerpo de Hinata, aunque todavía tropezaba de vez en cuando con su propio cabello. Hinata descubrió que el cuerpo de Naruto era una fuente inagotable de energía. Podía entrenar durante horas sin fatigarse, y su afinidad con los sellos era asombrosa. Una tarde, en el futuro, Naruto, en el cuerpo de Hinata, estaba sentado en los jardines Hyuga cuando Hanabi se acercó con curiosidad. «Nee-sama, ¿por qué sonríes tanto últimamente?», preguntó la niña, inclinando la cabeza. «Porque he conocido a alguien», respondió Naruto sin pensar, y luego se mordió la lengua. ¿A alguien? ¿De qué clan? ¿Es un pretendiente? Naruto soltó una carcajada que resonó en todo el jardín. «No, enana. Es un amigo. De muy lejos. Tan lejos que a veces ni siquiera estoy seguro de que exista». Hanabi lo miró con extrañeza, pero no insistió. Los sirvientes habían empezado a comentar que la heredera Hyuga se estaba volviendo excéntrica. En el pasado, Hinata vivía situaciones similares. Kushina se había encariñado con el nuevo Naruto, ese que de repente era tan educado y tranquilo. Una mañana, mientras desayunaban juntos, Kushina la miró fijamente. «Naruto, ¿estás enamorado?». Hinata se atragantó con el té. «¿Qué? No, yo». «Es que te sonrojas cuando miras al mar», dijo Kushina con una sonrisa pícara. «Y siempre estás escribiendo cosas en los brazos. ¿Es una chica de otra isla?». Hinata bajó la mirada, sintiendo las mejillas arder. No podía explicarle que la persona que le robaba el sueño estaba 40 años en el futuro, en un cuerpo que no era el suyo. «Algo así», murmuró. Una noche, durante uno de sus intercambios, ambos coincidieron en un estado de duermevela. No era un intercambio completo, sino una especie de sueño compartido. Se encontraron en un espacio blanco, sin forma, solo sus voces. «¿Hinata?», dijo Naruto, confundido. «Naruto-kun, ¿dónde estamos?». «No lo sé. Pero, me alegra oírte». Hubo un silencio, y luego ambos hablaron a la vez. «Quería decirte que... necesito contarte», se rieron, y esa risa compartida rompió la distancia de los años. «Tú primero», dijo Naruto. «Naruto-kun, creo que te quiero. No sé cómo explicarlo.
Solo sé que cuando estoy en tu cuerpo, me siento completa. Como si hubiera estado esperando toda mi vida para sentir esta libertad. Naruto sintió que el pecho le ardía, aunque no tenía cuerpo en ese sueño. Yo también, Hinata. Eres lo mejor que me ha pasado. Y eso que ni siquiera puedo verte. ¿Pero me sientes?, susurró ella. Te siento. El sueño se desvaneció, pero las palabras quedaron grabadas en sus almas. A la mañana siguiente, en Uzu, Hinata despertó con lágrimas en los ojos. En Konoha, Naruto despertó con una sonrisa boba que desconcertó a todos los sirvientes Hyuga. La conexión entre ellos se volvió más intensa. Ya no solo intercambiaban mensajes funcionales, comenzaron a compartir sus miedos, sus esperanzas, sus sueños. Hinata le hablaba de su clan, de la presión de ser la heredera, de su admiración por Neji a pesar de su frialdad. Eres más fuerte de lo que crees, le decía Naruto en las notas. Ese Neji no tiene ni idea de lo que vale su prima. Tú eres quien me enseñó a ser fuerte, respondía ella. Tu voluntad es contagiosa, Naruto-kun. Pero la sombra de la historia se cernía sobre ellos. Hinata sabía que Uzu estaba condenada, y cada día que pasaba en el pasado era un día menos para la tragedia. Comenzó a investigar en los archivos de su tiempo, buscando pistas sobre cómo evitar lo inevitable. Una tarde, en el pasado, mientras estaba sentada en un muelle viendo los remolinos, un anciano de cabello blanco y túnica roja se sentó a su lado. Era Ashina Uzumaki, el líder de la aldea. Has cambiado, pequeño, dijo el anciano, mirando el horizonte. Hay una serenidad en tu chakra que no estaba ahí hace unas semanas. Es como si el alma de un lago se hubiera metido en el cuerpo de un volcán. Hinata bajó la mirada, sintiendo un nudo en la garganta. Maestro, ¿alguna vez ha sentido que pertenece a otro lugar? ¿A otro tiempo? Ashina soltó una risita profunda. El tiempo es como el agua de los remolinos, Naruto. Gira y a veces, lo que está en el fondo sube a la superficie. Uzu es una aldea de sellos. Sabemos que el espacio y el tiempo son solo puertas que aún no hemos aprendido a cerrar del todo. Disfruta de la paz mientras dure, muchacho. El mundo exterior tiene miedo de lo que no puede controlar, y nosotros somos demasiado libres. Hinata sintió un escalofrío. En la biblioteca de Konoha, los registros decían que Uzushiogakure había sido destruida por una coalición de naciones que temían su poder desellado. Miró a los niños que jugaban en los canales, a las mujeres que tendían ropa con el símbolo de la espiral, y la alegría de la aldea le dolió en el pecho. Todo esto iba a desaparecer. Esa noche, cuando Naruto regresó a su cuerpo en Uzu, encontró una nota de Hinata que estaba empapada en lágrimas. Naruto-kun, hay algo que debo decirte. He estado investigando en mi tiempo. Las fechas de los diarios en tu habitación, el calendario que tienes en la pared, Naruto-kun, el año en el que vives es 40 años anterior al mío. Por favor, dime qué día es hoy. Por favor, dime que estoy equivocada. Naruto leyó la nota bajo la luz de una lámpara de aceite, con el sonido de los remolinos de fondo. No entendía del todo la gravedad de lo que ella decía, pero sintió un frío repentino. Miró el calendario de la pared. Año 32 de la era Shinobi. En las notas de Hinata, ella mencionaba que en su mundo, el quinto Hokage ya gobernaba Konoha. ¿40 años? Susurró Naruto, con el corazón golpeándole las costillas. Pero si ella está en el futuro, ¿qué me pasó a mí? ¿Qué le pasó a Uzu? Corrió hacia la ventana y miró su aldea, llena de luces y vida. No parecía un lugar que fuera a morir. Pero por primera vez, la conexión entre ellos dejó de ser un juego divertido o una molestia. Se convirtió en un hilo desesperado, una cuerda tendida sobre un abismo temporal que amenazaba con romperse en cualquier momento. Se sentó en el suelo y, con manos temblorosas, tomó un pincel. Escribió en su propio brazo, con letras grandes y desesperadas, para que ella lo viera nada más despertar. No me importa el tiempo. Mañana es el festival de los remolinos. Voy a dejarte algo en el santuario de la montaña, búscalo en tu tiempo. No dejes de hablarme, Hinata. Prometo que te encontraré. El sueño lo venció mientras la tinta aún estaba fresca sobre su piel, sin saber que el destino ya estaba afilando sus garras para separar lo que el tiempo había unido por error. Naruto despertó con la sensación de un peso metálico en el pecho. No era un sello, ni una herida de entrenamiento. Era la angustia de las palabras de Hinata grabadas en su brazo.
Se miró la piel. La tinta se había corrido un poco con el sudor del sueño, pero el mensaje seguía ahí, quemando como una marca de fuego. El año en el que vives es 40 años anterior al mío. Se levantó y caminó hacia el balcón de su pequeño apartamento en Uzushigakure. El aire de la mañana traía el aroma de las flores de hibisco mezclado con la sal del mar. Miró hacia abajo, a las calles que bullían de vida. Niños de cabello rojo corrían tras un gato callejero, los mercaderes desplegaban sus toldos de colores brillantes y los ninjas de la guardia caminaban con orgullo, luciendo el protector de frente con el remolino. Todo se sentía demasiado sólido, demasiado real para ser un fantasma del pasado. No puede ser verdad, susurró Naruto, apretando la barandilla de madera. Ella está ahí fuera, en algún lugar, pero todavía no ha nacido. ¿Cómo es posible que esté hablando conmigo? Ese día, Naruto, en el cuerpo de Hinata, decidió que no se quedaría de brazos cruzados. En la Konoha del futuro, el sol brillaba sobre una aldea mucho más grande y compleja. Naruto se miró en el espejo, ajustó la chaqueta a la banda de Hinata y se dio una palmada en las mejillas. Muy bien, Hinata. Si tú estás investigando mi pasado, yo voy a descubrir qué pasó con el tuyo. Salió de la mansión Hyuga con una zancada que desentonaba con su apariencia delicada. En su camino hacia la biblioteca central, se cruzó con Hanabi, la hermana menor de Hinata. La niña la miró con extrañeza. Su hermana mayor solía caminar con la cabeza gacha, contando sus propios pasos. Esta Hinata caminaba como si fuera dueña de la calle. «Oye, enana», gritó Naruto, saludando a Hanabi con una mano. «Acompáñame. Necesito buscar unos libros aburridos y tú pareces saber dónde está todo». Hanabi parpadeó, confundida. «Enana. Mee-sama, ¿te sientes bien? Ayer padre dijo que estabas actuando de forma errática». «Estoy mejor que nunca», exclamó Naruto, revolviéndole el cabello a Hanabi, algo que la Hinata real jamás se habría atrevido a hacer. «Vamos, te invito a comer algo después. He oído que hay un sitio de ramen llamado Ichiraku que es legendario, ¿verdad?» Hanabi frunció el ceño. «Ichiraku es solo un puesto pequeño, Hinata. Siempre dices que prefieres los rollos de canela de la pastelería del sur». Naruto se detuvo en seco. Se dio cuenta de que estaba rompiendo la cobertura, pero el hambre de su propia identidad era más fuerte. «Bueno, hoy tengo ganas de algo con mucho caldo y fideos. Vamos». Mientras tanto, en el pasado, Hinata, en el cuerpo de Naruto, caminaba por los pasillos de la academia de Uzu. El maestro Asina la había citado para una lección privada de Fuinjutsu avanzado. Hinata estaba fascinada por la complejidad de los sellos. En su tiempo, los sellos eran herramientas utilitarias, pero no fueran una forma de arte, una lengua viva. «Naruto, hoy te enseñaré el concepto del anclaje de almas», dijo Asina, extendiendo un pergamino que parecía vibrar con energía propia. «Los Uzumaki creemos que nada se pierde del todo. Si sellas un sentimiento o un recuerdo con suficiente voluntad, ese sello puede trascender el espacio». Hinata sintió que el corazón le daba un vuelco. «Maestro, ¿puede un sello trascender también el tiempo?», preguntó ella, con la voz cargada de una esperanza desesperada. Asina se acarició la barba blanca, mirando profundamente a los ojos azules del niño. «El tiempo es el sello más difícil de romper, muchacho. Se dice que solo el amor más puro o la tragedia más grande pueden agrietar el muro de los años. ¿Por qué me preguntas esto? ¿Acaso has visto algo en tus sueños?». Hinata bajó la mirada. No podía decirle la verdad. No podía decirle que, según los registros que ella conocía, esta hermosa aldea sería reducida a cenizas en menos de un año por una coalición de naciones envidiosas de su poder. Solo quiero asegurarme de que algo de nosotros quede para el futuro», respondió ella. De vuelta en la Konoha del futuro, Naruto y Hanabi estaban sentados en Ichiraku. Naruto devoraba su cuarto tazón de ramen ante la mirada horrorizada de Teuchi y Ayame, quienes nunca habían visto a una chica tan menuda comer con tanta ferocidad. «Está buenísimo», gritó Naruto, limpiándose la boca con la manga. «Escucha, Hanabi. ¿Qué sabes de la aldea de los remolinos? ¿De Uzushigakure?». Hanabi, que apenas había probado su comida, suspiró. «Es una historia triste, Mee-sama. Fue destruida durante la Gran Guerra. Casi todos los Uzumaki murieron. Los pocos sobrevivientes se dispersaron por el mundo. Dicen que el clan Uzumaki era el aliado más cercano de los Senju, por eso el símbolo de la espiral está en los uniformes de nuestros ninjas.
Es un homenaje a una aldea que ya no existe. Naruto sintió que el ramen se le volvía piedra en el estómago. Miró su propia mano, la mano de Hinata. Si Uzu fue destruida, ¿qué le pasó al Naruto de ese tiempo? ¿Por qué él estaba viviendo su vida ahora, pero en otro cuerpo? ¿Hubo supervivientes?, preguntó Naruto, con voz queda. Unos pocos. Pero sus nombres se perdieron con el tiempo. ¿Por qué te interesa tanto de repente? Naruto no respondió. Se levantó bruscamente, dejando a Hanabi con la palabra en la boca, y corrió hacia la mansión Hyuga. Necesitaba dejarle un mensaje a Hinata. Necesitaba decirle que tenía miedo. Esa noche, ambos se prepararon para el intercambio. En el pasado, Hinata tomó un pequeño amuleto de jade, un tesoro personal de Naruto que encontró en un cajón, y caminó hacia el santuario en lo alto de la montaña de Uzu. Era un lugar sagrado donde los remolinos se veían en toda su majestuosidad. Enterró el amuleto bajo una piedra tallada con la marca de la hoja, un símbolo que ella misma dibujó. Naruto-kun, si puedes oírme en el futuro, busca bajo la piedra del guardián en la montaña. He dejado algo para ti. He visto la belleza de tu hogar y me duele saber lo que viene. Por favor, sé fuerte. Por favor, encuéntrame. En el presente, Naruto escribió en el diario de Hinata con trazos desesperados. Hinata, he comido ramen en mi puesto favorito usando tu boca, espero que no te importe. Pero Hanabi me contó cosas terribles. Dicen que Uzu desapareció. No voy a permitirlo. Si estoy allí, voy a salvar a todos. No importa si es el pasado o el futuro, yo nunca retrocedo a mi palabra. Ese es mi camino ninja, y ahora también es el tuyo. Cuando el sol se puso en ambos tiempos, el hilo que los unía vibró con una intensidad insoportable. Al cerrar los ojos, no solo intercambiaron conciencias, intercambiaron miedos, esperanzas y el peso de una historia que se negaba a ser escrita de una sola manera. El drama de su existencia compartida estaba alcanzando un punto de no retorno. El cielo sobre Uzushiogakure había cambiado. Ya no era ese azul cristalino que se fundía con el horizonte, sino un gris plomizo, cargado de una electricidad estática que hacía que el vello de los brazos de Naruto, habitados por el alma de Hinata, se erizara constantemente. En las calles, el ambiente festivo del Festival de los Remolinos había sido reemplazado por un ajetreo militar silencioso. Los barcos mercantes ya no traían sedas ni especias, sino suministros médicos y acero. Hinata caminaba por el muelle principal, sintiendo el peso de las botas de Naruto contra la madera húmeda. Se detuvo frente a un grupo de ninjas que grababan sellos de protección en las murallas de contención. Sus movimientos eran rápidos, casi frenéticos. ¿Crees que sea suficiente, Kushina-san?, preguntó un joven de cabello rojo, secándose el sudor de la frente. Miró. Sus ojos brillaban con una determinación feroz. Tiene que serlo, respondió Kushina, apretando los dientes. Uzu no caerá mientras un solo Uzumaki pueda dibujar un sello. Pero el abuelo Asina dice que el viento huele a traición. Hinata sintió un escalofrío. Kushina, la madre de Naruto. En su tiempo, ella era una leyenda, una sombra de amor que protegía a su hijo desde el más allá. Verla aquí, joven y llena de vida, pero rodeada de una muerte inminente, era casi insoportable. Quiso abrazarla, decirle que corriera, que se fuera a Konoha lo antes posible, pero las palabras se atascaron en su garganta. No podía alterar el flujo del tiempo de forma tan directa sin arriesgarse a que el Naruto del futuro nunca llegara a existir. Naruto, ¿por qué me miras así?, preguntó Kushina, acercándose y dándole un golpe juguetón en el hombro. Pareces un cachorro asustado. ¡Anímate! Después del entrenamiento iremos a comer unos rollos de canela. Mi madre dice que son los mejores de la isla. Hinata forzó una sonrisa, usando los músculos faciales de Naruto para proyectar una valentía que no sentía. Claro, me encantaría. Mientras tanto, en la Konoha del presente, Naruto, en el cuerpo de Hinata, había tomado una decisión arriesgada. Había robado un mapa antiguo de la biblioteca Hyuga y, aprovechando una misión de reconocimiento en las fronteras del País del Fuego, se había desviado de su ruta original. Corría a través del bosque con una agilidad sorprendente, ignorando el cansancio de los pulmones de Hinata. Su objetivo era la costa, el lugar donde una vez estuvo la majestuosa ciudad de los remolinos. Después de horas de viaje, llegó a un acantilado que daba al mar. El paisaje era desolador.
Donde en el pasado Hinata veía torres rojas y puentes colgantes, Naruto ahora solo veía ruinas ennegrecidas, pilares de piedra devorados por la vegetación y el salitre. No había remolinos en el agua. El mar estaba extrañamente tranquilo, como si hubiera agotado su energía hace décadas. ¿Esto es lo que queda?, susurró Naruto, dejando caer el mapa. ¿Todo esto se perdió? Bajó por el sendero peligroso que conducía a la base de la montaña sagrada. Sus manos se llenaron de rasguños mientras apartaba las zarzas espinosas. Recordó el mensaje de Hinata. Busca bajo la piedra del guardián en la montaña. Buscó durante lo que parecieron horas, guiado solo por la memoria visual que había compartido con ella durante los intercambios. Finalmente, encontró una roca enorme, cubierta de musgo, que conservaba débilmente la marca de un sello de protección. Con un esfuerzo sobrehumano, Naruto usó una palanca de madera para mover la piedra. Debajo, envuelto en un trozo de tela que se deshacía al tacto, había un pequeño amuleto de jade. Al tocarlo, una descarga de chakra recorrió el cuerpo de Hinata. Naruto cerró los ojos y, por un breve instante, pudo escuchar el sonido de las campanas de viento de Uzu y la risa de Hinata. Lo encontré, dijo Naruto, apretando el amuleto contra su pecho. Hinata, ¿estás ahí? ¿Realmente estás ahí? De vuelta en el pasado, la noche cayó sobre Uzu con una pesadez antinatural. Hinata, de regreso en la habitación de Naruto, se sentó frente al escritorio y encendió una pequeña vela. Sus manos temblaban mientras escribía en el diario, sabiendo que quizás esta sería una de sus últimas oportunidades. Naruto-kun, hoy hablé con Kusina. Ella es tan parecida a ti, tiene tu misma luz. El maestro Asuna está preocupado. Dice que las aldeas de la nube y de la niebla han formado una alianza. Siento que el tiempo se nos acaba. Si dejas de sentir mi presencia, si dejas de despertar en mi cuerpo, no me olvides. Prométeme que buscarás una forma de salvar lo que queda de nosotros. Justo cuando terminaba de escribir, una explosión sorda sacudió los cimientos del edificio. Las alarmas de la aldea empezaron a sonar, un sonido agudo y desgarrador que cortaba la noche. Hinata corrió hacia la ventana. En el horizonte marino, cientos de luces se acercaban, barcos enemigos. El ataque a Uzushiogakure había comenzado. En el presente, Naruto sintió un dolor agudo en el pecho, justo donde sostenía el amuleto. El cielo sobre las ruinas de Uzu empezó a teñirse de un color violeta extraño, el mismo color que Hinata describía en sus notas antes de los eventos catastróficos. «Hinata», gritó Naruto al viento, pero su voz se perdió en el rugido de las olas que, de repente, empezaron a agitarse con una furia renovada. La conexión estaba fallando. La estabilidad de los intercambios se desmoronaba bajo el peso de la tragedia histórica. Naruto sintió que su conciencia se desvanecía, que el cuerpo de Hinata se volvía pesado y ajeno. «No te vayas», suplicó, mientras el mundo a su alrededor se disolvía en una neblina dorada. Destino no escuchaba súplicas. Al cerrar los ojos, Naruto no despertó en su propia cama, ni en la de Hinata. Despertó en medio de un campo de batalla lleno de gritos, humo y el olor metálico de la sangre. Estaba en Uzu, en su cuerpo original, pero la aldea estaba ardiendo. Hinata ya no estaba en su mente. Estaba solo, rodeado por el fin de su mundo. El calor era lo primero que hería los sentidos. No era el calor amable del sol sobre la arena, sino un abrazo abrasador de madera crujiendo y pólvora quemada. Naruto abrió los ojos y sus pulmones se llenaron de un humo espeso que sabía a sal y ceniza. Se incorporó tosiendo, buscando con la mano el cabello largo y sedoso de Hinata, pero sus dedos solo encontraron los mechones rubios, cortos y sucios de su propia cabeza. «He vuelto», susurró, y su voz volvió a ser la suya, rasposa y joven, quebrada por el pánico. Se miró el brazo instintivamente, esperando encontrar las palabras de ánimo que había garabateado para ella, pero su piel estaba limpia. Ni rastro de la tinta. Como si nunca hubiera existido. El vacío que sintió fue más profundo que el de cualquier herida. Miró a su alrededor. El techo de su habitación en Uzushiogakure ya no existía. En su lugar, el cielo nocturno estaba teñido de un naranja violento. Las torres circulares de la aldea, aquellas que Hinata había descrito como joyas sobre el mar, estaban colapsando una a una bajo el fuego de proyectiles que silbaban desde el horizonte. Los gritos de los Uzumaki, sus parientes, se mezclaban con el estruendo de los remolinos que, por primera vez en siglos, parecían rugir de agonía. «Hinata. Hinata, ¿estás ahí?», gritó Naruto hacia el interior de su propia mente. Silencio.
El eco de la chica que había habitado sus pensamientos durante semanas se había evaporado. Ya no sentía su calma, ni su timidez, ni ese aroma a lavanda que impregnaba su conciencia incluso cuando ella no estaba. Estaba solo en medio del fin de su era. Se puso en pie y salió a la calle. El caos era absoluto. Ninjas de la niebla y de la nube, con máscaras que brillaban bajo el fuego, corrían por los puentes de piedra, ejecutando a cualquiera que llevara el emblema de la espiral. Naruto vio al maestro Asuna en el centro de la plaza principal, rodeado de enemigos. El anciano movía las manos con una velocidad divina, trazando sellos en el aire que levantaban murallas de chakra para proteger a los civiles que huían hacia los barcos. «Maestro», gritó Naruto, corriendo hacia él. Asuna se giró, con el rostro cubierto de sangre. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver al niño. «Naruto. Creí que habías evacuado con el primer grupo. Vete ahora. Los barcos hacia el país del fuego están zarpando. No hay tiempo». Asuna lo empujó hacia el muelle, justo cuando una explosión derribaba una torre cercana. Mientras tanto, en la Konoha del futuro, Hinata se despertó con un grito silencioso. Estaba en su habitación en la mansión Hyuga. El sol de la mañana entraba con una paz insultante por la ventana. Se tocó las mejillas, buscando las marcas de bigotes, buscando la aspereza de las manos de Naruto, pero solo encontró su propia piel pálida. «Naruto-kun», dijo ella, y se sorprendió al notar que el nombre ya empezaba a sentirse pesado, como si el aire intentara robárselo de los labios. Corrió hacia su escritorio. Necesitaba leer su diario, necesitaba ver los mensajes que él le había dejado. Pero al abrir el cuaderno, sus ojos se abrieron con horror. Las páginas estaban en blanco. La tinta se estaba desvaneciendo ante sus ojos, como si el tiempo mismo estuviera borrando las huellas de un pasado que ya no debía existir. «No, por favor», suplicó Hinata, intentando sujetar las letras con sus dedos. Las palabras «prometo que te encontraré» se convirtieron en manchas grises y luego en nada. Hinata sintió un vacío punzante en el pecho. Cerró los ojos con fuerza, intentando visualizar el rostro rubio, la sonrisa desafiante, el olor a ramen y mar. Pero la imagen se volvía borrosa, como un sueño que se escapa al despertar. ¿Cómo se llamaba?, se preguntó, y el pánico la invadió. Era un niño, vivía en una isla, en el pasado, Naruto luchaba por llegar a la montaña sagrada. Recordaba que Hinata le había dicho que allí se encontrarían, que allí ella había dejado algo para él. Esquivó una ráfaga de kunais y saltó sobre los restos de un puente. Sus instintos, agudizados por el tiempo que pasó en el cuerpo entrenado de Hinata, le permitieron moverse con una fluidez que nunca antes había tenido. Al llegar a la cima, el viento soplaba con una fuerza huracanada. Naruto llegó a la piedra del guardián. No había amuleto, no había rastro de la chica. Solo la vista de su aldea siendo devorada por las llamas. «Hinata», bramó Naruto hacia el vacío. «Dime tu nombre otra vez. No dejes que me olvide». En el presente, Hinata corría por las calles de Konoha, ignorando los llamados de su guardaespaldas. Llegó a la biblioteca y buscó frenéticamente el libro de historia de la caída de Uzu. Lo encontró y lo abrió con manos temblorosas. Allí, en una nota a pie de página sobre los pocos supervivientes, había un dibujo tosco de un sello de protección que se encontró en las ruinas décadas después. Era el mismo sello que ella había dibujado en sus notas. Al tocar el papel, un relámpago de memoria cruzó su mente. «Naruto», susurró. En ese instante, el mundo pareció temblar. El cielo sobre Konoha se volvió del mismo color que el cielo sobre la Uzu agonizante. Hinata sintió que la realidad se volvía delgada, como un papel puesto al fuego. Corrió hacia el monumento Hokage, el punto más alto de la aldea, sintiendo un tirón en su ombligo, una cuerda invisible que la arrastraba hacia un lugar que no era el aquí ni el ahora. En el pasado, Naruto vio una luz dorada emanar de la piedra. No era fuego, era chakra puro, antiguo y familiar. Se acercó y extendió la mano hacia la luz. «No importa si mueres hoy», dijo una voz en su cabeza, una voz que sonaba como la de ella pero multiplicada por 1000 ecos. «Si tu voluntad es lo suficientemente fuerte, el sello no se romperá». Naruto no entendía, pero sintió una determinación que quemaba más que el incendio de la aldea. Tomó un trozo de piedra afilada y, sin dudarlo, se hizo un corte en la palma de la mano. Con su propia sangre, empezó a dibujar sobre la piedra del guardián el sello de unión que el maestro Asuna le había mostrado en sueños, ese que supuestamente podía anclar las almas.
Te encontraré, juró Naruto, mientras las lágrimas limpiaban canales en su rostro sucio. Aunque tenga que vivir 1000 vidas, aunque tenga que nacer de nuevo en una aldea sin mar, te encontraré, Hinata. La luz se volvió cegadora. En Konoha, Hinata llegó a la cima del monumento y vio, por un segundo, la silueta de un niño rubio recortada contra un cielo de fuego. Extendió la mano, sus dedos rozaron algo cálido, algo real. Naruto-kun. Gritó ella. Pero el sol terminó de ocultarse. El Kataware Doki, el momento entre luces, llegó a su fin. Naruto se encontró de nuevo solo en la cima de la montaña en el pasado, rodeado de cenizas. El amuleto de jade que ella había dejado ahora estaba en su mano, brillante y frío. Hinata se encontró sola en el monumento Hokage, con una lágrima rodando por su mejilla y la palma de la mano vacía. Se miraron al vacío, en sus respectivos tiempos. El nombre de él se desvaneció de la mente de ella. El rostro de ella se volvió una sombra en la memoria de él. El intercambio había terminado. La tragedia se había consumado. Pero en la piedra del guardián, una marca de sangre permanecía, esperando que el tiempo diera la vuelta completa para volver a empezar. La ceniza de Uzushiogakure se hundió en el océano, pero el frío en los huesos de Naruto no se disipó con la llegada del alba. Estaba en la cubierta de un barco de madera que crujía con cada embestida de las olas. A su alrededor, otros supervivientes del clan Uzumaki sollozaban en silencio o miraban al horizonte con ojos vacíos. El niño rubio apretaba el amuleto de jade en su mano derecha hasta que los bordes de la piedra le lastimaban la palma. Sabía que había alguien. Sabía que había una promesa. Pero al intentar evocar el rostro de la chica que le había devuelto la vida, solo encontraba una neblina blanca. La recordaba como un sentimiento. La suavidad de una brisa de primavera, el sabor de una comida bien preparada, la sensación de unos dedos largos y cálidos escribiendo sobre su piel. Pero su nombre se le escapaba como el agua entre los dedos. ¿A quién busco?, susurró Naruto, mirando la estela de espuma que dejaba el barco. ¿A quién le juré que la encontraría? Naruto, tienes que descansar, dijo una voz cansada a su lado. Era Kushina. Su cabello rojo estaba opaco, cubierto de polvo de piedra, pero sus ojos mantenían una chispa de fuego. Estamos llegando a la costa del país del fuego. Los Senju esperan. Konoha será nuestro nuevo hogar. Naruto la miró, buscando en ella alguna conexión con ese recuerdo perdido. ¿Tú conoces a una chica con ojos como la luna? Kushina lo miró con una tristeza profunda y le acarició la cabeza. Nadie en la isla tiene esos ojos, pequeño. Quizás lo soñaste. El humo y el fuego juegan malas pasadas a la mente. Naruto no respondió. Guardó el amuleto en un bolsillo secreto de su ropa y se prometió que, aunque su mente fallara, su corazón mantendría el latido de esa búsqueda. Los primeros años en Konoha fueron duros. Naruto creció entre andamios y madera recién cortada, ayudando a construir la aldea que sería su nuevo hogar. Pero cada noche, antes de dormir, sacaba el amuleto y lo miraba a la luz de la luna. No sabía por qué, pero sentía que debía protegerlo, que era la llave de algo que había perdido. A los 15 años, ya era un hábil artista de sellos. Pasaba horas en la biblioteca estudiando los pergaminos que los supervivientes habían rescatado de Uzu, pero siempre había un vacío en su pecho. A los 20 años, conoció a una mujer amable de cabello oscuro, hija de un comerciante que había llegado a Konoha buscando nuevas oportunidades. Se llamaba Sachi y tenía una sonrisa tranquila que a veces, en los atardeceres, le recordaba a alguien que no podía nombrar. Se casaron, tuvieron hijos. Primero Boruto, un niño rebelde de cabello rubio como el suyo, y luego Imawari, una niña de ojos claros que desde pequeña mostró una calidez especial. Naruto quería a su familia con todo su corazón. Pero incluso en los momentos más felices, cuando Boruto reía o Imawari lo abrazaba, había un rincón de su alma que permanecía en silencio, guardando una habitación vacía para un fantasma. A veces, en las noches de insomnio, sacaba el amuleto de jade y lo acariciaba. La piedra había perdido su brillo, pero aún conservaba un tenue calor, como un rescoldo de una hoguera apagada. ¿Todavía guardas esa piedra?, le preguntó Sachi una noche, desde la cama. Sí, respondió él, sin dar más explicaciones. Nunca me has dicho de dónde viene. Yo tampoco lo sé. Solo sé que es importante. Que alguien me la dio. Sachi no insistió. Pero una noche, mientras Naruto miraba el amuleto, ella se sentó a su lado y puso una mano sobre la suya.
A veces siento que estás aquí, pero no del todo, dijo en voz baja. Como si esperaras a que alguien más entrara por la puerta. Naruto la miró, con los ojos llenos de una tristeza que no podía explicar. Lo siento, susurró. No es culpa tuya. No lo sé. Hay algo que perdí. Algo que ni siquiera recuerdo. Sachi asintió, y no volvió a preguntar. Era una mujer paciente, y había aprendido que su marido tenía un mundo interior que ella no podía alcanzar. Lo aceptaba, como se acepta la lluvia o el viento. Los años pasaron. Naruto se convirtió en un maestro respetado, enseñando Fuinjutsu a las nuevas generaciones. Vio crecer a sus hijos, los vio convertirse en ninjas, y luego en adultos. Boruto se parecía tanto a él en su juventud que a veces le dolía mirarlo. Himawari heredó la dulzura de su madre, pero también una fuerza interior que Naruto reconocía como propia. Cuando Boruto le anunció que iba a ser padre, Naruto sintió una mezcla de orgullo y una tristeza inexplicable. Sosteniendo a su primer nieto en brazos, un niño de cabello rubio y ojos azules, sintió que el amuleto en su bolsillo se calentaba un instante. Lo miró, pero la piedra volvió a su temperatura habitual. Abuelo, ¿por qué lloras? Preguntó el pequeño, con una voz que aún no pronunciaba bien las R's. Porque soy muy feliz, mintió Naruto, secándose las lágrimas. No eran lágrimas de felicidad. Eran lágrimas por una promesa que no recordaba, por una cita en una montaña que nunca llegó a producirse, por unos ojos de luna que solo visitaban sus sueños. Envejeció rodeado de su familia, en una Konoha que ya era una gran ciudad. Pero cada atardecer, cuando el sol teñía el cielo de naranja y púrpura, se sentaba en su balcón y miraba hacia el este, hacia donde una vez estuvo Uzu. No sabía por qué lo hacía. Solo sabía que en ese momento, el Kataware Doki sentía que el velo entre los mundos se volvía delgado, y que si cerraba los ojos con suficiente fuerza, podía casi escuchar el rugido de los remolinos. En sus últimos años, cuando la salud empezó a fallarle, Naruto reunió a su familia. Les mostró el amuleto, ya casi opaco, y un pergamino que había estado preparando en secreto durante décadas. Esto es un sello de anclaje, explicó con voz débil. No sé explicar por qué lo he creado. Solo sé que alguien vendrá a buscarlo algún día. Alguien con ojos como la luna. ¿Ojos como la luna, abuelo? Preguntó su nieta menor, una niña pelirroja que había heredado el cabello de Kusina. Sí. Y cuando venga, debéis darle esto. Y decirle que la esperé toda mi vida. Que no recordaba su nombre, pero que nunca dejé de sentirla. Boruto, ya un hombre adulto con canas en las sienes, tomó el pergamino con respeto. Lo haré, padre. Pero, ¿de quién hablas? Naruto sonrió, con esa sonrisa traviesa que aún conservaba a pesar de los años. Ojalá lo supiera. Pero el corazón a veces sabe más que la cabeza. Guarda esto, hijo. Es lo más importante que tengo. Pocas noches después, Naruto Uzumaki falleció en sus sueños, con el amuleto apretado contra el pecho. Su familia lo lloró, pero también celebró su larga vida. Lo enterraron en el cementerio de Konoha, con una lápida que decía, siempre en busca de un rostro soñado. Nadie entendía el epitafio, pero a él le habría gustado. En el presente, en una Konoha que ya no recordaba el olor a madera quemada de la guerra, Hinata Hyuga caminaba por los jardines de su mansión. Habían pasado 2 años desde que los intercambios cesaron. Ya no despertaba con marcas de bigotes en las mejillas ni con el deseo irrefrenable de comer ramen a todas horas. Su vida había vuelto a la normalidad, o al menos a la versión de normalidad que se esperaba de ella. Se había convertido en una ninja excepcional. La fuerza y la confianza que Naruto había dejado en su cuerpo como un eco residual la habían ayudado a superar las pruebas de ascenso a Chunin con una facilidad que asombró a su padre. Sin embargo, Hinata se sentía como una extraña en su propia piel. A menudo se encontraba parada frente a los escaparates de las tiendas, mirando su propio reflejo, esperando ver a un niño rubio sonriéndole desde el otro lado. ¿Hinata-sama? La voz de Kola sacó de su trance. Su padre la espera para la ceremonia del té. Ya voy, respondió ella, con una voz suave que aún conservaba un rastro de la firmeza que él le había enseñado. Caminó hacia la sala principal, pero se detuvo al pasar frente a un viejo espejo de bronce que pertenecía a sus ancestros. Se tocó el cuello, donde siempre sentía un hormigueo extraño. Había un vacío en su memoria, un agujero con la forma de una persona.
Recordaba los remolinos, recordaba una ciudad de piedra roja y el sonido del mar, cosas que nunca había visitado en la realidad. Pero el nombre era una palabra prohibida que su cerebro se negaba a pronunciar. Prometí encontrarlo, se dijo a sí misma, aunque no sabía a quién se refería. Pero, ¿cómo se busca a alguien que el tiempo ha borrado? Esa noche, el cielo de Konoha se llenó de nubes de tormenta. Hinata se sentó en su escritorio y abrió el diario que una vez estuvo lleno de notas de otra persona. Ahora las páginas estaban amarillentas, pero completamente limpias. Ni una mancha de tinta, ni un garabato. Tomó un pincel y, sin pensar, dibujó una espiral perfecta en el centro de la hoja. Al verla, sus ojos se llenaron de lágrimas sin motivo aparente. Los años siguientes fueron una búsqueda obsesiva. Hinata ascendió en el clan, participó en misiones de alto riesgo, pero su verdadera guerra era contra el olvido. Viajó a las ruinas de Uzu en cuanto tuvo oportunidad, recorriendo los escombros con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa, que le devolviera el nombre que había perdido. En uno de esos viajes, acompañando a una expedición de archiveros, encontró un fragmento de pergamino en una cueva sellada. Estaba en un estado lamentable, pero pudo distinguir un nombre: Naruto Uzumaki. Al leerlo, un escalofrío le recorrió la espalda. No sabía quién era, pero el nombre le sonaba a hogar. Pasó meses investigando. Consultó todos los archivos de Konoha, los registros de los clanes, las crónicas de la fundación de la aldea. Descubrió que un hombre llamado Naruto Uzumaki había sido uno de los primeros colonos, un maestro de sellos que ayudó a construir las defensas de la aldea. Había vivido una larga vida, se había casado, había tenido hijos. Pero los registros no decían nada más. Era solo un nombre entre muchos. Hasta que un día, en un archivo polvoriento que pertenecía a la antigua familia Uzumaki, Hinata encontró un documento que no había visto antes. Era un registro de evacuación de Uzushigakure, con una lista de supervivientes. Al lado de algunos nombres había anotaciones. Y junto al nombre de Naruto Uzumaki, alguien había escrito con letra temblorosa: líder del contingente de defensa. Responsable de la salvaguarda de los secretos de Fuinjutsu durante el asedio. Contribuyó decisivamente a la evacuación de más de 200 civiles antes de la caída de la torre principal. Hinata leyó esas palabras una y otra vez, con las manos temblorosas. Recordó entonces las palabras de Asuna en aquella visión: el mundo exterior tiene miedo de lo que no puede controlar. Los libros enemigos escribieron la historia de Uzu como una advertencia, como una lista de bajas y destrucción. Pero Naruto, con sus manos, escribió otra historia, la de los que vivieron. Naruto-kun, susurró, y esta vez el nombre no se desvaneció. No pudiste salvar las piedras, pero salvaste a tu gente. Salvaste a mi mundo. Las lágrimas cayeron sobre el pergamino centenario mientras comprendía la verdad. Uzu había caído como ciudad, pero su esencia, su gente y su legado sobrevivieron gracias a la advertencia que ella, sin saberlo, había transmitido. El niño rubio había elegido bien. Pero aún faltaba algo. Hinata necesitaba más. Necesitaba saber quién fue ese hombre más allá de los registros oficiales. Y entonces recordó las palabras de Hanabi años atrás: siempre dices que prefieres los rollos de canela. No, ella no. El Naruto que habitó su cuerpo prefería el ramen. El ramen de Ichiraku. Fue al puesto, que ahora era un restaurante establecido. El viejo Teuchi, con el cabello completamente blanco pero la misma sonrisa amable, la atendió. Bienvenida, Hinata-sama. Lo de siempre, ¿verdad? Teuchi-san, dijo ella, con la voz temblorosa. ¿Recuerda a un hombre llamado Naruto? ¿Un Uzumaki que venía aquí hace mucho tiempo? Teuchi se detuvo, con la espumadera en la mano. Su mirada se volvió nostálgica. Ah, Naruto-san. ¿Cómo olvidarlo? Fue mi primer cliente cuando abrí este puesto. Era un hombre extraño, siempre hablaba de que estaba esperando a alguien que vendría del futuro. No recordaba quién, no recordaba por qué, pero lo sentía con una fuerza que daba miedo. A veces se quedaba aquí horas, mirando el asiento vacío a su lado, como si estuviera hablando con una sombra. Me decía: Teuchi, no sé quién es, pero cuando ella venga, asegúrate de que el ramen esté caliente. Lo único que sé es que le gusta el de miso. Hinata se tapó la boca con las manos, intentando ahogar un sollozo. Él dejó algo para usted, Hinata-sama, continuó Teuchi, agachándose para buscar algo bajo el mostrador.
Dijo que, si existía de verdad, llegaría un día en que una mujer con su tristeza vendría a preguntar por él. Me hizo prometerle que solo se lo daría a alguien que preguntara por él con los ojos llenos de esa misma esperanza que él llevaba dentro. Teuchi sacó una pequeña caja de madera, desgastada por el tiempo pero impecablemente limpia. Al abrirla, Hinata encontró un trozo de tela naranja, un fragmento de su antiguo traje de entrenamiento, y una nota escrita con una caligrafía temblorosa de anciano. A quien encuentre esto. No sé tu nombre, pero he visto tu rostro en mis sueños cada noche de mi vida. He sentido tu mano en la mía en cada batalla, aunque despierte sin recordar tu rostro. He construido esta aldea, he criado a mis hijos, he vivido una vida entera con la certeza absurda de que no estaba completo, de que mi otra mitad existía en algún lugar al que no podía llegar. Si la memoria me falla, que el corazón no me haya mentido. Si estás leyendo esto, significa que mi espera no fue en vano. El ramen de miso es el mejor. Siéntate y prueba un poco por mí. Y si alguna vez el tiempo nos da una nueva oportunidad, prometo que esta vez no te soltaré. Hinata apretó la nota contra su pecho, sintiendo que el vacío que la había acompañado durante años empezaba a llenarse, no con alegría, sino con una paz melancólica y profunda. Salió del restaurante y miró hacia el cielo. El crepúsculo estaba empezando, tiñendo las nubes de un color naranja vibrante. Te encontré, Naruto-kun, susurró ella, mientras las lágrimas caían libremente. Te encontré en cada rincón de esta aldea, en cada vida que salvaste, en cada día que viviste pensando en mí sin saber quién era. Pero en el fondo de la caja, debajo de la tela naranja, había un pequeño sello de invocación que no había notado antes. Era un sello de un solo uso, con una inscripción apenas visible. Para un último crepúsculo. Sin dudarlo, Hinata mordió su dedo y aplicó su sangre sobre el sello. El chakra de ambos, el de ella en el presente y el de él guardado en el sello como un eco de su voluntad, se reconocieron instantáneamente. El aire alrededor de Hinata empezó a girar, formando un remolino de luz blanca que la envolvió por completo. El mundo se desvaneció en un susurro. Hinata abrió los ojos y se encontró en una llanura de agua cristalina que reflejaba un cielo de crepúsculo perpetuo. A lo lejos, las torres de Uzu flotaban como fantasmas de cristal. Siempre supe que vendrías. Naruto estaba allí, en la plenitud de su juventud, con los brazos abiertos. Hinata corrió hacia él y se fundieron en un abrazo que olía a mar y a tinta. No pude evitar que quemaran nuestras torres, susurró él, acariciando su cabello. Pero tu advertencia nos dio tiempo. Las familias zarparon hacia Konoha con los rollos más valiosos. Tuve que elegir entre salvar piedras o salvar a mi gente. Gracias a ti, pude elegir bien. Lo sé, respondió ella, sollozando. Lo encontré en los archivos. Salvaste a más de 200 civiles. Salvaste mi mundo. Se sentaron en la orilla, con los pies en el agua. Naruto le contó todo. Su vida en Konoha, su familia, sus nietos, la espera interminable. Hinata le habló de su búsqueda, de los archivos, de Teuchi. He plantado una semilla, dijo Naruto al final, mirando el horizonte. Los remolinos siempre encuentran la orilla. He sellado mi voluntad para que el hilo rojo encuentre el camino de vuelta. ¿Qué quieres decir? Preguntó ella. Él sonrió, con esa sonrisa traviesa que tanto amaba. Los remolinos siempre vuelven al centro, Hinata. Búscame en el futuro. Búscame en lo que está por venir. El sol empezó a hundirse. Naruto se desvaneció en luciérnagas de chakra, y Hinata despertó en el taburete de Ichiraku, con la marca de una espiral y un pétalo ardiendo bajo su piel. Pasaron 8 años. Hinata se convirtió en una mujer de 33 años, respetada y fuerte, pero siempre con la mirada puesta en el horizonte. La marca en su muñeca era su brújula, su promesa. En las noches de insomnio, se sentaba en el balcón de su habitación y susurraba las palabras que había aprendido en sus sueños. Los remolinos siempre vuelven al centro. No sabía por qué, pero repetirlas le daba paz. Una noche, durante una tormenta de verano, Hinata soñó con un niño rubio que le tendía la mano. No dijo nada, solo sonrió. Al despertar, la marca en su muñeca ardía más que nunca. Una mañana de invierno, 8 años después del último crepúsculo, Hinata caminaba por el distrito central. El frío calaba los huesos, pero ella apenas lo sentía. Al llegar al puente circular, ese donde tantas veces se había detenido a mirar el agua, sintió el tirón. La marca brilló. Su corazón se detuvo un instante.
Corrió hacia el centro del puente. La nieve caía suavemente, cubriendo el mundo de blanco. Y allí, al otro extremo, un hombre rubio de 25 años se detuvo en seco. Llevaba una bufanda naranja y miraba a su alrededor con una expresión de desconcierto total. Sus ojos se encontraron. Eran azules, de un azul tan profundo y familiar que a Hinata se le olvidó cómo respirar. El hombre dio un paso adelante, vacilante. Luego otro. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca, habló con una voz quebrada por la emoción. «Yo, te conozco», dijo. «No sé de dónde, ni cómo, pero desde que nací he sentido que me faltaba algo. He soñado con remolinos, con una isla, con una voz que me llamaba. Y ahora estás aquí». Hinata sonrió, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Has tardado mucho, Naruto-kun». Él la miró, y en sus ojos se encendió una chispa ancestral. Frunció el ceño, como si intentara atrapar un recuerdo escurridizo. «No sé por qué he dicho eso», murmuró. «Es como si alguien me lo hubiera susurrado al oído toda mi vida». Hinata se acercó un poco más, hasta que pudo sentir el calor que emanaba de él. «Alguien lo hizo», susurró. «Desde muy lejos. Desde muy cerca». Naruto la miró a los ojos, y de repente, una avalancha de sensaciones lo invadió. El olor a sal, el sonido de remolinos, la sensación de una mano pequeña escribiendo en su piel. No lo entendía, no podía explicarlo, pero no necesitaba hacerlo. «Los remolinos siempre vuelven al centro», dijo, sin saber de dónde sacaba esas palabras. Hinata tomó su mano. La marca en su muñeca brilló una última vez, intensamente, y desapareció. Pero en su lugar, una nueva calidez se instaló en ambos, una certeza de que esta vez no habría despedida. «Sí», respondió ella. «Y el centro, ahora, somos nosotros». Naruto entrelazó sus dedos con los de ella, sintiendo que el vacío en su pecho desaparecía por completo, reemplazado por una plenitud que nunca antes había conocido. «No importa cuánto tiempo haya pasado», dijo. «No importa si no lo entiendo todo. Mi nombre es Naruto Uzumaki, y el tuyo es Hinata. Y eso es todo lo que necesito saber». Se miraron a los ojos, bajo la nieve que seguía cayendo suavemente sobre Konoha. Y el romance que cruzó las décadas finalmente tenía un lugar donde florecer. Naruto se inclinó hacia ella, y Hinata cerró los ojos, sintiendo que el eco de los remolinos finalmente se había convertido en una canción de paz. En ese beso, el pasado y el futuro se fundieron en un presente eterno. Caminaron juntos fuera del puente, perdiéndose entre la multitud de la aldea, dos almas que ya no buscaban, porque finalmente habían llegado a casa. Él le habló de su infancia, de cómo siempre sintió que algo le faltaba. Ella le habló de sueños con una isla y un niño rubio que le enseñó a ser fuerte. No necesitaban demostrar nada, no necesitaban pruebas. El simple hecho de estar el uno al lado del otro era la única verdad que importaba. El ciclo se había cerrado. Y en las ruinas de la isla de los remolinos, a cientos de kilómetros de allí, la piedra del guardián brilló por última vez antes de quedar en silencio, sabiendo que su promesa había sido, por fin, cumplida con perfección. Los remolinos habían vuelto al centro, y el centro, ahora, eran ellos dos.